Bien, estamos en nuestra clase, ya esta es la semana 6 de nuestro curso de neumatología para el camino. Esta neumatología desde el camino latinoamericano, o sea, no estamos hablando desde Europa, desde el conocimiento europeo hegemónico, por decirlo así, sino que estamos hablando desde los saberes y conocimientos que aquí nos llegan o que aquí se desarrollan, lo cual es válido. Toda teología es teología situada. Toda teología es teología que se hace como un quehacer, no es algo que se repite, sino que es un quehacer que cada generación, que cada tiempo, que cada persona, cada cristiano o cristiana, tiene el deber de formular, de tener de construir su teología en base a la Biblia, obviamente, como protestante y reformado, eh, la tradición, la experiencia, la razón y varios y los factores que también eh, esta teología del camino, esta neumatología del camino es un llamado, es una propuesta de reflexión desde acá, desde lo que nos pasa. No podemos hablar desde los problemas que está sucediendo por mucho que nos duela, en África, o de los procesos que están pasando en Norteamérica. No somos norteamericanos, somos americanos del sur. Entonces la mirada y el situar, el estar, el vivir acá y el hacer ministerio condicionará nuestra lectura y también nuestra escritura. Y es por eso que he escogido autores si bien nosotros seguimos una línea del lado más wesleyano, incluso podríamos decir una teología desde los márgenes, porque tanto la teología wesleyana como la teología anabaptista convergen en muchas cosas. Convergen en su sencillez, su profunda sencillez, en su devoción, en su practicidad y sobre todo en los temas que van abordando. Y eso lo veremos hoy en esta clase, podcast, exposición, hashtag, como dicen los jóvenes, ¿ah? Entonces hoy, el tema de hoy son los dones del Espíritu Santo, parte uno. O sea, no vamos a agotar en este momento el tema, no es mi idea. Y además que es demasiado amplio hablar de los dones del Espíritu Santo. Pero antes comencemos con la lectura bíblica que nos va a dar el marco de reflexión para hoy, que está en Primera de Corintios, capítulo 12, versos del 4 al 11. Y voy a leer desde la Reina Valera. No es mi versión favorita, pero es la versión más leída acá. Entonces, obedeciendo a un criterio de ojalá alcanzar un criterio más general, utilizaremos esta versión mientras no sea funcional también, ¿ya? Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Interesante lo que viene diciendo hasta acá Pablo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Y el énfasis que le ha dado, el mal énfasis, ya, digamos así, mucho de lo neocarismático y neopentecostal, ya, porque hay que aclarar, aquí no hay ningún ataque al pentecostalismo. El pentecostalismo está bien desde sus inicios y su origen. O sea, el pentecostalismo global ha partido desde seminarios. Y eso es lo que poco se entiende. En la India con Pandita Ramabai, que Pandita era un pandit, era una erudita, era una doctora en los conocimientos, en las lenguas, la lingüística y tradiciones de la India antes de hacerse cristiana. Era una sabia. En Norteamérica teníamos al Bethel College con Charles Parham, que era un instituto bíblico donde comenzó ese mover del Espíritu Santo. Y aquí en Chile fue en un estudio bíblico donde Willis Hoover, junto con sus congregantes, un pastor metodista, por eso aquí en Chile la tradición es metodista pentecostal, ¿cierto?
mayoritaria, no es que que no existan otros tipos de pentecostalismo, pero esa es la mayoritaria. ¿A qué quiero ir con esto? Eh, la lectura que se le ha dado en estos últimos 20, 30 años a estos dones ha sido una lectura totalmente desde otros lugares y totalmente descontextualizados. O sea, se ve muchas veces, sobre todo desde lugares hegemónicos como Norteamérica, como Europa, que muchas veces ellos caen en querer hacer teologías atemporales. El problema es que la teología, la reflexión en torno a a la fe, a la fe cristiana, a la doctrina, a la Biblia, eh, no es una teología que no esté, no dependa de un sustrato. Los europeos hablarán desde el sustrato europeo, desde su cultura, desde su etos, desde su patos, desde lo que es bueno propiamente tal de ellos y de lo que es patológico también propiamente tal de ellos. Pero nosotros aquí tenemos que volver y tenemos la responsabilidad, el llamado y el desafío de hacer relecturas, porque de eso se trata la fe. Tenemos que releer para volver a reinterpretar, y de eso se trata lo del el principio reformado, Iglesia reformada siempre reformanda, y el principio también de adscribirse a la escritura como fuente principal de doctrina. Pero no quiero aburrirlo con esos temas exegéticos. Entonces tenemos esto, y vamos a ir en torno a este texto desglosando. Primero comienza hablando de diversidad, y el foco de los dones ha sido lo espectacular, en el show. Estamos en una sociedad del espectáculo donde las iglesias parecen más discotecas, parecen más un escenario, o sea, una iglesia donde tiene en el centro no el altar, no el púlpito, sino un escenario bonito, con instrumentos, con coros. Eso también me habla a nivel simbólico. Y en esta sociedad del espectáculo y del entretenimiento, se le ha hecho en estos últimos 20, 30 años, hay pasajes como estos muy mala publicidad, porque se ha invisibilizado lo esencial por exacerbar lo particular. Lo particular es que, claro, aquí hay dones, hay cosas sobrenaturales. El tema es que tenemos que dimensionar a qué dimensión es esta sobrenaturalidad y a qué se refiere y a qué función obedece esto sobrenatural. Como los milagros en los evangelios de Jesús que apuntaban hacia el mesianismo, mesiasgo de Cristo, apuntaban hacia el ministerio de Cristo, a su misma unción, digámoslo en esos términos. Aquí en estos textos, eh, estos dones apuntan principalmente a dos cosas. Primero es que hay diversidad de operaciones de Dios. Diversidad. Vuelvo a leer. Ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y si hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Está llamando a la unidad, ¿sí o no? Él es el mismo Dios, que se mueve de distintas formas en distintas personas y en distintos lugares. Pero a cada uno les dada manifestación del Espíritu, ojo, para provecho. ¿Y quiénes aprovechan de estos dones? Sigamos leyendo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Nótese, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Seguramente Pablo estaba apuntando primero a a la comunidad de Corinto a la cual le estaba hablando, una comunidad que estaba en un boom carismático. Pero el problema es que el boom carismático estaba trayendo confusión a la comunidad. Y Pablo no niega las manifestaciones del Espíritu de Dios en su diversidad. Pablo, desde su perspectiva pastoral, dice y hace énfasis, es el mismo Señor, es el mismo Espíritu. Hay diversidad, pero el Señor es el mismo. Y
quizás sea ese el centro del mensaje paulino en 1 Corintios 12, del 4 al 11. Avancemos. Entonces, si me permiten, el pasaje de 1 Corintios 12, del 4 al 11, presenta entonces una lista diversa de dones espirituales. Sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, lenguas e interpretación. Pese a su diversidad, Pablo subraya que todos estos carismas provienen de una misma fuente trinitaria, el mismo Espíritu, el mismo Señor y el mismo Dios. Nótese, 1 Corintios 12 del 4 al 6. Esta unidad en la diversidad es fundamental para la comprensión teológica de los dones. En la tradición wesleyana latinoamericana se enfatiza que tal diversidad de dones tiene un mismo propósito: edificar a la comunidad de fe y contribuir a la misión de Dios en el mundo. Por eso dice, y aquí hago el énfasis, para provecho de todos, en el verso 7. Porque dentro de la iglesia los dones operan para edificación del cuerpo de Cristo. Y fuera de la iglesia, obran para bendición de la humanidad, potenciando el testimonio y la formación de discípulos en todas las naciones. Esta perspectiva armoniza con el énfasis paulino en que cada manifestación del Espíritu Santo se da a cada uno para el bien común. En otras palabras, los dones no son meros talentos privados, ni motivo de estatus espiritual, no son algo de jerarquía, sino que están orientados al servicio, la comunión, la unidad y el cumplimiento de la misión redentora de la iglesia en el mundo. Y aquí vamos a hacer el punto doctrinal wesleyano. Porque la teología wesleyana clásica, original en la visión reformadora de John Wesley, aporta un marco valioso para entender los dones espirituales en clave de gracia, santidad y servicio al prójimo. Wesley enseñaba que el Espíritu Santo es dado a cada creyente juntamente con una variedad de dones y ministerios, todos ellos frutos de la gracia previniente, concepto wesleyano, y capacitadora de Dios. Según esta visión, cada miembro del cuerpo de Cristo recibe una dádiva espiritual para aportar al conjunto. Todos somos necesarios, quizás, ¿cierto? De manera que la iglesia pueda cumplir su vocación misional, término teológico que debemos añadir a nuestro vocabulario, la missio Dei. Autores wesleyanos contemporáneos, sobre todo de Latinoamérica, señalan que los dones espirituales no se obtienen por mérito humano, sino por la gracia de Dios. Además, son distribuidos sobrenaturalmente según la voluntad divina, no conforme a deseos egoístas de los individuos. Dios desea que todas las personas cristianas, sin excepción, ejerciten los dones recibidos. No se restringen entonces a una élite espiritual. Recordemos, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el Espíritu iba y venía sobre personas, sobre los sacerdotes, sobre los profetas, personas seleccionadas, sobre grupos reducidos. Pero esa lógica no está en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, según la promesa de Cristo, esto lo vimos capítulos atrás, vendría a todos quienes lo recibieran en Cristo. Entonces, tenemos que convenir, tenemos que llegar a algunos acuerdos. Los dones, entonces, son concedidos con vistas al ministerio y la edificación de la iglesia, no para el lucimiento personal ni para satisfacer ambiciones privadas, sino para dirigir la atención hacia Cristo y atender a las necesidades de los demás. La intención divina, entonces, es que el ministerio de la iglesia sea realizado mediante la multiforme acción de dones en un espíritu de humildad y mutua dependencia, como un cuerpo. Por tanto, si un creyente ha recibido cierto don, debe dar gracias a Dios por ello y usarlo con modestia y con amor, reconociendo que es solamente una parte de un tesoro compartido de la congregación.
al lado de los dones de sus hermanas y sus hermanos en la fe. Esta comprensión, estimados, evita tanto la jactancia espiritual como la pasividad, porque en esta lógica todos y todas son llamados a ejercer, a descubrir y ejercer sus dones para la gloria de Dios y el bien común. El problema es que la lógica del bien común se ha perdido porque estamos asistiendo a décadas excesivamente individualistas, sino decir siglos. Bueno, continuando. Un rasgo distintivo de la perspectiva wesleyana es la prioridad de la santidad de vida. Recordemos, la santidad de vida no significa ser santurrones, no sé y la perfección a la que apunta Wesley no es una perfección tipo una estatua de mármol acabada y terminada, sino que apunta a un proceso, apunta a una teosis, apunta a un positivismo antropológico que plantea de tal manera que sí, si Dios nos hace copartícipe mediante de su gracia en su obra en nosotros, nosotros participamos por su gracia en este proceso de manera intencionada, en el discipulado, en la missio Dei. Entonces, el énfasis de esta mirada, de esta perspectiva, está en la santidad de vida y la perfección del carácter cristiano por encima de las manifestaciones extraordinarias, no negándolas. S- Aquí lo principal y fundamental es el seguimiento a Jesús. Wesley insistió en que la auténtica evidencia de una vida llena del Espíritu son los frutos como el amor, la humildad y la santidad, más que los fenómenos carismáticos. De hecho, tener dones notables sin cultivar los frutos del espíritu puede llevar al orgullo o al abuso. Y vaya que eso lo conocemos acá en este lado del mundo, en el en el sur global. Por ello, se subraya que los dones deben ejercerse en el contexto de una vida regenerada. Una persona que haya nacido de nuevo y santificada, es decir, no solamente que haya nacido, sino que esté en este camino de discipulado. La plenitud del Espíritu entonces se refleja en un corazón transformado y obediente a Dios. Esta prioridad ética no implica, sin embargo, una negación, vuelvo a decirlo, de los dones milagrosos, en ningún momento. Y es aquí donde tendremos que hablar un poco de lo que, del rechazo del movimiento wesleyano y de Wesley, principalmente, del cesacionismo. ¿Qué es el cesacionismo? Es aquella escuela, sobre todo reformada, de personas que afirman, de teólogos que afirman que los dones del Espíritu Santo, la operación de Dios aquí y ahora, y la experiencia de vivir esto en comunidad, ha cesado, que era para tiempos pretéritos. Y este pensamiento es prevalente en los sectores protestantes de la época de Wesley y sobre todo hoy en día en ese tóxico lugar llamado The Gospel Coalition. ¿Ya? La idea de que los dones sobrenaturales cesaron con la era apostólica eh, es una idea no apostólica, que no se confirma ni en la patrística ni en la escritura, ni en la experiencia ni en la razón. En una famosa carta de 1748, Wesley afirmó, no recuerdo ninguna escritura que nos enseñe que los milagros debían confinarse a los tiempos de los apóstoles o algún periodo de tiempo. Por el contrario, Wesley sostuvo que si los dones habían menguado a lo largo de la historia de la Iglesia, no era porque Dios los hubiera retirado, sino por la falta de fe viva y de santidad entre los cristianos. De hecho, observó que cuando la Iglesia se volvió espiritual y moralmente fría, y hombres secos, formales y ortodoxos empezaron a ridiculizar los dones que ellos mismos no poseían, se apagó en gran medida la manifestación de tales dones. El diagnóstico wesleyano invita entonces a la renovación. Cuando el pueblo de Dios busca sinceramente la llenura del Espíritu y vive en santidad activa, Dios puede derramar nuevamente sus carismas para avivar la fe. Quizás aquí habrá una clave para un avivamiento.
y respaldar también la proclamación, porque esto es para respaldar la proclamación del Evangelio. En el contexto latinoamericano actual, las iglesias metodistas y de tradición wesleyana han redescubierto muchos de estos dones, integrándolos con el énfasis histórico en la santidad social, es decir, la búsqueda de la justicia y la misericordia en la sociedad como parte integral de la santidad cristiana. Recordemos, la lógica wesleyana es que no existe santidad si no es social. No hay condición entonces no hay contradicción entre una espiritualidad llena del espíritu y el compromiso con las realidades sociales. Por el contrario, la llenura del espíritu debiera impulsar al creyente a amar al prójimo en obras concretas de compasión y a buscar la justicia del reino de Dios aquí y ahora, tal como Wesley lo modeló en su ministerio entre los pobres y marginados. En la actualidad, teólogos wesleyanos latinoamericanos continúan esta línea conectando los dones espirituales con la misión integral de la iglesia en contextos de pobreza, de exclusión y de marginalidad. A ver, y violencia, que es el pan de cada día en esta parte. Bueno, tanto la tradición wesleyana, y aquí quisiera ampliar, ¿ya? Porque si nos quedamos solamente con esta perspectiva, ya estará muy bien, estará muy dogmático, pero tenemos que ampliar, ¿ya? Tanto la tradición wesleyana contextualizada en Latinoamérica como el pensamiento anabautista latinoamericano coinciden en muchas cosas, convergen en vincular los dones del Espíritu con la misión y el discipulado comunitario y la justicia social. Desde la vertiente wesleyana, diversos teólogos han destacado que la obra del Espíritu Santo no se limita al interior de la iglesia, sino que se extiende a la transformación del mundo. Por ejemplo, la reflexión metodista en diálogo con la teología de la liberación ha incorporado una neumatología misional y contextual. ¿A qué me refiero con esto? Se concibe el Espíritu Santo como el agente dinámico de la missio Dei, de la misión de Dios, quien envía a la iglesia a servir desde los márgenes de la sociedad. Aquí hay un autor maravilloso que los recomiendo, Néstor Míguez, teólogo metodista argentino, junto a Goer Rieger y J.M. Sung, proponen imaginar la vida y la misión de la iglesia desde el Espíritu de Dios y no desde el espíritu imperial. Es decir, desde la perspectiva de los pobres y oprimidos en lugar de las seducciones del poder. Este enfoque postula una espiritualidad de la gracia que conlleva liberación. El verdadero mover del Espíritu Santo se manifestará en la continuidad de la misión de Jesús. ¿Quién y qué? ¿Cuál es la misión de Jesús? La base para la misión de él. Proclamó las buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos y puso en libertad a los oprimidos. Lucas 4 del 18 al 19. Ser llenos del Espíritu, entonces, significa participar en la misión liberadora, en esta misión liberadora. Sanar a los enfermos en sentido tanto integral, en un sentido integral, tanto físico como social. Abrir los ojos a quienes sufren injusticia y anunciar el reino de Dios que conlleva paz y reconciliación para las comunidades rotas. La gracia impartida por el Espíritu mueve a la iglesia a solidarizarse con los que sufren y a buscar un mundo donde la plenitud de vida sea una realidad para todos y todas, especialmente para los más vulnerables. Esta visión misional neumatológica llevaría y debiera llevar a la formación de comunidades alternativas que se caractericen por la unidad y el servicio humilde, que sirven de anticipo del reino venidero. Avanzando, vamos a un poco más a ver qué nos dice la tradición anabautista latinoamericana. Y aquí tengo que destacar a alguien que no nació en Latinoamérica, pero se hizo de corazón latinoamericano como tantos otros, como Juan Stam, Juan Driver. En la obra de Juan Driver converge notablemente convergen estos énfasis. Driver, misionero y teólogo menonita,
que sirvió en Latinoamérica, desarrolló una eclesiología y una teología del Espíritu Santo profundamente centradas en la comunidad del creyente como comunidad mesiánica. En su estudio El Espíritu Santo en la comunidad mesiánica, Driver señala que el Espíritu dado en Pentecostés continúa la obra de Jesús a través de la iglesia. Así como el Evangelio de Lucas muestra al Espíritu actuando poderosamente en Jesús, el libro de los de Hechos presenta a ese mismo Espíritu impulsando a la comunidad cristiana en su misión evangelizadora y reconciliadora. Los dones espirituales en la óptica de Driver están intrínsecamente ligados a la vida comunitaria y al discipulado fiel. No se conciben entonces como poderes aislados, sino como expresiones del Espíritu de Cristo que fortalece a la iglesia para ser testigo del reino de Dios. Un rasgo crucial del pensamiento de Driver es conectar la obra del Espíritu con la ética del reino. Este es otro término teológico que hay que remarcar. El Espíritu Santo, entonces, en esta lógica de la ética del reino, equipa a la comunidad mesiánica para continuar la misión liberadora de Jesús, la cual incluye desenmascarar y resistir a los poderes opresores, ya, tanto espirituales como sociopolíticos, y a trabajar por la paz y la justicia, porque la paz y la justicia se construyen. Y eso es lo que nos falta a los latinoamericanos entender. La paz y la justicia son un constructo comunitario. No podemos seguir en el escollo de esperar que venga un Mesías que lo haga todo por todas, porque eso no existe. No es la lógica cristológica. La lógica cristológica es que Cristo, si bien viene como cabeza de la iglesia, empodera a la comunidad y le da habilidades, lo dota de dones y carismas para que puedan ser copartícipes de esta misión de ahí. Entonces, esto, a diferencia de ciertos y de muchos enfoques neopentecostales que enfatizan la guerra espiritual enfocada únicamente en lo demoníaco, Driver propone una visión más holística, más evangélica. El conflicto espiritual abarca también las estructuras humanas de maldad, la violencia, la injusticia, la idolatría del poder, que el Espíritu Santo llama a confrontar y a transformar. De este modo, su neumatología tiene una clara dimensión sociopolítica. El Espíritu Santo empodera a la Iglesia para seguir a Jesús en su enfrentamiento profético contra las fuerzas del pecado y de la injusticia, instalando el Shalom, el reino de Dios. Ojo que el concepto del Shalom para la teología anabautista latinoamericana es importantísimo, porque el Shalom no significa solamente paz. No es una paz donde nada se mueve. No es una paz, como diría Wesley, quietista. Tiene que ver con una paz integral, con una visión de la paz más holística, es decir, del bienestar. ¿Estás bien? ¿Tienes shalom? Ese es el shalom de Dios. Ese es el reino de Dios. Y esto en medio de un mundo y en un continente quebrado. La iglesia como comunidad de discípulos y discípulas persiste en esta lucha mediante medios pacíficos y congruentes con el Evangelio a lo Martin Luther King, Monseñor Romero, Rutilio Grande y tantos otros, oponiéndose así, de manera no violenta, tanto a los poderes cósmicos malignos como a las estructuras injustas terrenales, con la convicción de que la victoria sobre el mal no solo es posible, permaneciendo fiel a Cristo y a los valores del reino, sino que es inevitable. Esta perspectiva anabautista enfatiza fuertemente la relación entre los dones espirituales, discipulado y vida comunitaria. Es decir, más que sacar demonios a patadas, que podría ser, sí, no lo niego, más que hacer guerra espiritual pelando la garganta, esto tiene que ver con dimensiones profundamente prácticas y citando al filósofo Coco Legrand, y pedestre del día a día. Y esto es maravilloso porque nos demuestra que nuestra fe es profundamente práctica y liberadora. Bueno, volvamos a esta perspectiva. Para Driver,
Seguir a Jesús implica poner los dones al servicio entonces del amor fraternal, la misión y la justicia. En la praxis de las iglesias anabautistas latinoamericanas, esto se traduce en un protagonismo de dones como la hospitalidad, el servicio, el pastorado mutual, la enseñanza profética, todos orientados a edificar comunidades sencillas y solidarias que reflejen el carácter de Cristo. No sorprenderá entonces que Driver insista en la encarnación práctica del Evangelio. Los dones del Espíritu entonces capacitan al pueblo de Dios para ser Cristo en su contexto, extendiendo tanto, atendiendo tanto a las necesidades espirituales como materiales de las personas. Porque predicar el Evangelio es fácil en comparación de llenar las barrigas de quien lo necesita o llenar las necesidades de manera holística. El amor en todas sus dimensiones humanas, en una vertiente sana, es un amor que se entrega a sí mismo. No hay mayor amor de aquel que da su vida por sus amigos, dijo Jesucristo. Ese es el amor al cual la iglesia, al cual la comunidad tiene vocación, o debiera. También Driver, en uno de sus escritos, afirma que como discípulos pacificadores estamos llamados a solidarizarnos con los pobres y oprimidos, a obrar para la sanidad de los enfermos y afligidos, a dar de comer a los hambrientos, a cuidar de los rechazados y solitarios, a proclamar un mensaje de libertad y paz a los esclavizados, rogándoles en el nombre de Cristo que se reconcilien con Dios. Esta declaración resume bien la convergencia entre la dinámica del espíritu y la misión integral. Los dones, sean actos de servicio, sanidad o proclamación profética, se orientan a la reconciliación con Dios y entre los seres humanos y a la instauración de la paz con justicia, porque una sin la otra no son posibles. La comunidad discipular, guiada por el Espíritu, se convierte así en señal e instrumento de un orden nuevo, anticipando la plenitud del reino venidero mediante cosas pequeñas pero significativas de justicia, actos, eh, construcciones, a eso me refiero. Con gestos vamos construyendo experiencias de justicia, de paz, de gozo en el Espíritu de Dios. Vamos, hoy se me ha ido pero volando este tiempo. Vamos ya acercándonos un poco al final. Wow. En suma entonces, la idea de esta exposición sobre parte uno sobre los dones del Espíritu de Dios, es ampliar nuestra mirada sobre Primera de Corintios capítulo 12 versos del 4 al 11, con los aportes de la erudición wesleyana latinoamericana y el pensamiento anabautista de autores como Juan Driver. Y no solamente esto, sino que hay muchos más que emergen también. Lo interesante es que estas corrientes en Latinoamérica enfatizan que los dones del Espíritu Santo son dones de gracia para la comunidad, destinados a edificar a la iglesia en unidad y amor y a impulsar su misión redentora en el mundo. Entonces, lejos, lejos de constituir meros fenómenos eh, excéntricos, estáticos o privilegios individuales, los carismas son entendidos desde esta óptica, desde la periferia, digámoslo, como capacidades dadas por Dios para equipar al pueblo cristiano en el servicio del Evangelio, ya sea en la predicación profética, la enseñanza, la compasión o la lucha por la justicia. Este entendimiento integrado nos invita a revalorizar todos los dones desde los más carismáticos hasta los más cotidianos. Todos somos necesarios en esto. Y a ejercerlos con humildad y fervor, sabiendo que el Espíritu Santo obra a través de ellos para continuar la misión de Cristo. Estamos en este carril, la missio Dei. ¿Y cuál es la misión Dei? ¿Cuál es la misión de Cristo? Hacer discípulos, sanar vidas, reconciliar comunidades y transformar estructuras de pecados que oprimen a la humanidad. De esta manera, la reflexión teológica latinoamericana, tanto wesleyana como anabautista, nos devuelve al corazón del mensaje paulino.
Y yo quisiera adelantar también mucho más, o sea, quisiera al corazón del Evangelio. Primera de Corintios dice, 12 del 4 al 7 dice, ahora bien, hay diversos dones, y aquí se entiende mejor las cosas que afirmaba en un comienzo, pero un mismo espíritu, a cada cual les dada la manifestación del espíritu para el bien de todos. Entonces, cuando la iglesia, cuando las comunidades cristianas abrazan esta verdad, sus dones se convierten en canales de amor de Dios y en señales del reino que viene, como dice el Padre nuestro, en la tierra como en el cielo. Y bueno, aquí hay bastante material para la reflexión personal y la teológica. Lo importante es qué piensas tú y ojalá esto haya podido tocar un poco tu corazón e inclinarnos a ver este pasaje y a ver estos dones con una óptica renovada, con una óptica situada sobre todo, renovada desde este lugar del mundo. Porque seguir haciendo teología con los ojos y con los lentes de otros lugares no vamos a poder ver, no nos permitirá ver bien, claramente, eh, nuestra propia realidad, que es la que Jesucristo nos llama a transformar.